Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. Bienvenidos a Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengas. Nos acompaña la abogada Ana Karina Cruz Rocha. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, licenciado? Gracias por su invitación. Gracias. Amigos, abogada, es muy común que escuchemos, y más en este mes de abril, el 30 de abril, el Día del Niño, la Niña, escuchar sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y bueno, también escuchar a los niños, las niñas y los adolescentes que ya nos quieren demandar porque los pusimos a hacer la tarea, porque les mencionamos que tienen que arreglar su cuarto. Y esa es una problemática que hoy en día nos está pasando a los papás, a las familias, donde tenemos hijos muy informados, porque ahora las redes sociales googlean y ya nos dicen: es que es mi derecho, es que es mi derecho a esto, aquello. Pero les decimos: oye, haz la tarea, y se ponen difíciles. Oye, Paco, tienes que hacer tu cuarto, y ya quiere su escritura en vez de que se ponga a hacerlo. Entonces, abogada, amigos, amigas, ¿cuáles son los principales derechos de las niñas, los niños y los adolescentes? Los principales derechos de los niños, niñas y adolescentes son recibir educación, alimentos. Los alimentos no deben de entenderse únicamente como la comida, sino también consisten en toda la vestimenta, el sano esparcimiento, bienes, productos y servicios de acuerdo a su edad. Sí, ahora bien, abogada, como bien dices, el concepto de los derechos de los niños comprenden los que nos mencionan, pero si los desglosamos, por ejemplo, el de educación, ¿de quién es el derecho, la obligación de proporcionar educación a las niñas, los niños y los adolescentes? Bueno, los niños tienen derecho a recibir educación, los padres obviamente los tienen que llevar a la escuela, y los niños también deben de responder a este derecho, es decir, cumplir con sus responsabilidades, hacer tareas, estudiar para exámenes, etc. Sí. Bien, abogada, amigos, entonces podemos decir que las niñas, los niños y los adolescentes no tienen obligaciones, pero sí tienen responsabilidades. Así es, abogado. Los niños, niñas y adolescentes no pueden tener obligaciones, pero sí responsabilidades de acuerdo a su edad, de acuerdo a los derechos que también van recibiendo. Bien, entonces, si hablamos que las niñas, los niños y los adolescentes tienen el derecho a recibir alimentos propiamente dichos, ¿cuál sería la responsabilidad de estos? Serían comer lo que sus padres les están proporcionando, como verduras, frutas. Ya ve que los niños a veces no quieren comer eso. Claro. Entonces, abogada, amigos, amigas, si hablamos del derecho al sano esparcimiento de los menores de edad, ¿cuál sería la responsabilidad de los menores? Y claro, ¿cuál la obligación de los progenitores? Bueno, entendamos como sano esparcimiento, por ejemplo, una salida al parque, ver tele, pero esto también debe de adecuarse a lo que los padres le están diciendo a los menores. Por ejemplo, solo se puede usar el teléfono 1 hora, no más. Entonces, abogada, en ese sentido de la obligación que tenemos los papás, también incluye la responsabilidad como papás de permitir o poner límites para el uso de las redes sociales, del teléfono, incluso de las plataformas, porque es posible que los menores quieran ver programas, películas que diríamos a la vieja escuela no son aptos
el contenido para los niños, las niñas y los adolescentes. Así es, abogado. Ahora existen estos candados en los teléfonos, en las aplicaciones, para que el contenido sea apropiado de acuerdo a la edad. Entonces, debe ser apropiado y claro, con el ejemplo de los padres, es decir, puedes ver esto no lo puedes ver, esto sí lo puedes hacer o esto no. Y eso, abogada, que acaba de mencionar para ustedes, amigos, para todos que estamos viendo, que estamos inmersos en esta dinámica con los menores de edad, el decirle a los hijos: oye, solamente vas a utilizar el teléfono en las redes sociales 1 hora, oye, es que esa película no, el contenido no es adecuado para ti, no es vulnerable el derecho humano de los menores a su sano esparcimiento. ¿Por qué? Porque refiero, no sé si ustedes conozcan algún menor que nos diga: oye papá, te voy a denunciar porque no me dejaste ver tal película. Oye hijo, pero si esa película, el contenido no es adecuado para ti. ¿Hasta qué momento los papás, los cuidadores de los menores, están violentando un derecho y hasta dónde están educando, formando a los menores, permitiéndoles que sí y que no, acorde a su edad, acorde a su madurez? Así es, los padres tienen esta obligación, esta sí es obligación de los padres de educar a sus hijos conforme a su edad, conforme a sus valores, cultura, de qué sí se puede hacer y qué no. Y dentro de las responsabilidades de los niños está obedecer a sus padres. Otra de las situaciones, abogada, amigos, se da cuando los papás revisan, ven cuáles son las redes sociales donde los menores están accediendo. Muchas de las veces, oye, ¿a quién tienes de amigo en el Facebook? Pero, abogada, cuando hace esto papá, mamá o el cuidador, el abuelito, la abuelita, los menores se enojan tal cual que dicen: te voy a denunciar porque estás invadiendo mi derecho a la privacidad. ¿Eso es viable? ¿Es viable que un papá o una mamá vulnere un derecho a la privacidad, vulnere un derecho a los menores cuando de manera adecuada están viendo cuáles son las amistades que tienen en Facebook, cuáles son las redes sociales que tienen? Bien, no se está violando un derecho a la privacidad toda vez que es responsabilidad del cuidador, del padre, del abuelito que está a cargo del menor, revisar todas las actividades que está realizando. Esto es precisamente para cuidar de la integridad y de la seguridad del menor. Entonces no se estaría violando el derecho a la privacidad del menor, simplemente se estaría realizando un derecho, una responsabilidad del cuidado del menor. Bien. Ahora, abogada, también es muy común, hablando de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes a una vida libre de violencia, cuando papá y mamá se separan, la gran pregunta es: oye, ¿con quién se van a quedar a vivir los niños? De acuerdo a las disposiciones legales, abogada, de acuerdo a su experiencia, en caso de separación, los menores, ¿con quién se deben de quedar? Bueno, los menores se quedan habitualmente con la madre, pero esto puede ser, en otro sentido, también quedarse con el padre. Esto de acuerdo a, digamos, con quién se llevan mejor, quién tiene más tiempo, las condiciones más adecuadas para proporcionarle una vivienda adecuada al menor. Ahora bien, abogada, amigos, amigas, cuando hablamos del derecho a los alimentos de los menores, y muchas de las veces papá, mamá dice: oye, es que yo no puedo dar más del 50% que la ley dice que yo tengo la obligación de dar alimentos. Pero sucede, como están las cosas, los costos de la canasta básica que se le llamaba supera esa cantidad. Abogada, en un juicio, el juez, ¿en qué debe de basarse para fijar el monto de pensión alimenticia? El juez debe de basarse en las necesidades del menor para su subsistencia, lo cual implicaría alimentos, casa habitación, salud, educación, sano esparcimiento, etc. Todos esos pequeños conceptos van a dar una cantidad que son lo que se requiere para la subsistencia del menor, lo cual por equidad e igualdad de géneros le corresponderá un 50% a la madre y otro 50% al padre, esto de acuerdo a sus posibilidades económicas. Luego, entonces, ¿a qué se debe de atender más? ¿A las posibilidades económicas de los deudores alimentarios o a las necesidades de los menores? Porque en la actualidad puede suceder
que el monto de las necesidades de los menores sean mayores a tus ingresos. Entonces le debemos decir a los hijos, oye, ya no comas tanto porque mi sueldo ya no me alcanza. ¿Qué es lo que en los juzgados familiares se está haciendo ante esta situación? Bueno, lo que se está haciendo es que se debe atender primordialmente al interés superior del menor, lo cual implica que se deben de garantizar todas estas cantidades para la subsistencia del menor. Ahora, abogada, para promover un juicio de alimentos, ¿qué documentos se necesitan? Un juicio de alimentos necesita un acta de nacimiento del menor, del cual se desprenderá que existe esta filiación entre el menor y sus padres. Se requiere también un comprobante de domicilio, comprobantes de gastos, de los cuales se desprende todo lo que se requiere para la subsistencia del menor. Bien, abogada, ¿ante qué autoridad se debe promover esto? ¿Puedo ir al Ministerio Público? No, abogado, se requiere ir ante un juez competente, el cual sería el de lo familiar, de acuerdo al Instituto Judicial donde se habite. Bien, ¿qué tiempo se lleva esa demanda? Todo el juicio conlleva aproximadamente 8 meses, un año. Abogada, la pensión alimenticia que el juez fije que el deudor alimentario debe aportar, ¿de qué manera es más viable hacerlo llegar? Entregándolo personalmente, previo recibo, por depósito en una cuenta bancaria, o comprando las cosas y llevándoselas. Lo más adecuado es mediante una transferencia bancaria. En la actualidad todos cuentan con una cuenta bancaria, y en ciertos casos la fuente de empleo donde trabaja el demandado hace directamente esos descuentos y los proporciona a la cuenta bancaria del acreedor. Bien. Abogada, para ir concluyendo, ¿nos podría decir nuevamente cuáles son los principales derechos de las niñas, los niños y los adolescentes? Sí, sería principalmente la alimentación, la educación, un sano esparcimiento, la salud. Ahora, abogada, para que nuestros niñas, niños y adolescentes nos escuchen, ellos tienen responsabilidades, porque siempre hablamos de derechos, pero la pregunta es, ¿los menores de edad tienen responsabilidad? Claro que sí, tienen responsabilidades de acuerdo a su edad, de acuerdo a los derechos que tienen, es decir, de acuerdo al derecho de la educación, tienen la responsabilidad de cumplir con sus tareas, sus deberes de la escuela. Bien. Ahora, abogada, si hay necesidad de promover un juicio para el ejercicio de estos derechos, siendo menores de edad, ¿quién debe de representarlos? Debe de representarlo su padre o madre, en caso en que tenga la guardia y custodia. Hablaba usted de la guardia y custodia. ¿Qué se necesita para demandar la guardia y custodia? Para demandar la guardia y custodia igualmente se requiere un acta de nacimiento del menor, el cual se va a desprender que es el progenitor, progenitora del mismo. Se va a requerir un comprobante de domicilio y de acuerdo al caso se van a aportar distintas pruebas. Bien. Abogada, para nuestros amigos, amigas que nos escuchan, ¿nos podría decir en qué consiste o qué es la guardia y custodia? Claro que sí, abogado. La guardia y custodia es el cuidado y atención que requiere un menor, el cual estará a cargo de ambos padres o en su caso de uno. Pues abogada, muchas gracias por su plática, muchas gracias por esta entrevista y sobre todo esa información donde tú, niña, niño y adolescente, ya escuchaste, no solamente tienes derechos, tienes también responsabilidades. Y esta responsabilidad en la educación, en la formación, es de los progenitores o bien de las personas que están cuidando, que están atendiendo a nuestros menores de edad. Abogada, muchas gracias. Gracias por su invitación. Gracias. Pues amigos, amigas, no se les olvide que litigio sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho, es el espacio pensado para orientarte en la solución de tu problema jurídico. Y claro, no se te olvide además darle like, suscribirte y por qué no también compartir estos espacios, porque muy seguramente a ti que nos escuchas o bien las personas a quienes les compartas esta información les va a ayudar y nos va a ayudar a formar una cultura jurídica que como sociedad nos hace falta para saber tus derechos, tu deber, tu derecho, y esto es litigio sustantivo.
Hasta la siguiente.